La economía, la ciencia que estudia no solo cómo los países se hacen ricos, sino también las razones por las que se hacen pobres. Bienvenidos a un capítulo más de su programa Filosofía de Bolsillo. El día de hoy hablaremos de este y otros temas muy importantes para mejorar a nuestro país y al mundo. En las últimas cápsulas hemos comentado y conversado mucho sobre la relación entre el pensamiento filosófico y la ciencia económica. Y el más importante de todos los escritores y autores al respecto fue Aristóteles. Como ya mencionamos, Aristóteles inicia con el conocimiento y el entendimiento de la economía a partir de saber cómo pueden los países protegerse, entre otras cosas, de las hambrunas. Lo que recomienda Aristóteles era finalmente que hubiese almacenaje de granos y obviamente una administración de los mismos en momentos donde era difícil mantener la producción agrícola. Evidentemente el legado de Aristóteles se plantea hoy en el mundo moderno. Hoy los países, a diferencia de lo que sucedía en la antigüedad, tienen entre otras cosas que saber cómo producir. Y esto es lo que provoca, digamos, diferentes entornos legales. Lo que observamos es que el derecho plantea muchas de las reglas de convivencia entre personas y empresas, entre consumidores y productores, entre productores y generadores de consumo de estos productos y servicios. Es por eso que el derecho tiene una parte muy importante en el desarrollo de instituciones que permiten que haya países cada vez con mayor progreso y otros que no lo tengan tanto. En este sentido, la economía se divide en dos partes muy importantes. La microeconomía, que estudia el comportamiento interno de todo lo que son los productores y los consumidores, donde tratamos de entender particularmente, por ejemplo, cómo ser más eficientes y más óptimos con el uso de recursos limitados. Y por otro lado, la macroeconomía, que es la ciencia o la rama de la economía que estudia el comportamiento de los gobiernos y cómo estos afectan o no el desarrollo de producción y la optimización de la misma. En política económica hablamos particularmente de que hay política monetaria, que es la que desarrolla el Banco Central de un país, a través de diferentes instrumentos, como pueden ser, por ejemplo, el subir las tasas de interés, el supervisar la cantidad de préstamos y de ahorro que puede tener una economía en determinado momento, y sobre todo la política económica relacionada con el gasto público, que es toda aquella política fiscal que trata de saber cuáles son los impuestos que va a cobrar un país y sobre todo cómo va a gastar el gobierno, cuáles son los sectores más importantes para una sociedad en determinado momento. Como ya habíamos comentado, la economía es una ciencia de las decisiones y muchos países tienen que tomar las decisiones. Por ejemplo, saber y determinar si es mejor invertir en la producción y en la construcción de hospitales o en la construcción de escuelas. Si es mejor invertir en el desarrollo de un programa de prevención contra las drogas o, por el contrario, abrir espacio para la producción de las mismas. Esto es lo que provoca que la parte política de la economía, digámoslo así, sea tan importante en estos últimos momentos. En este sentido, además de lo anterior, hay que conversar sobre todo acerca de qué es lo que provoca que haya ciudades que están cercanas en la misma dimensión geográfica, pero que tienen diferentes y muy complicadas situaciones determinadas en materia de su desarrollo interno. Un ejemplo de esto tiene que ver con Haití y República Dominicana. Si ustedes se van al mapa, van a encontrar que Haití y República Dominicana están prácticamente en la misma isla. Los dos tienen una enorme tradición histórica. Haití, por ejemplo, fue el primer país de América Latina que determinó que la esclavitud era injusta y la aniquiló, digamos, de su historia. Sin embargo, cuando nos vamos a los indicadores de desarrollo económico, a los indicadores de desarrollo social,
observamos que Haití es un país terriblemente sumido en la pobreza, mientras que por el contrario, República Dominicana es un país pujante que está desarrollando una industria turística muy competitiva a nivel internacional. ¿Por qué un país sí pudo y por qué otro país no puede? El mismo caso se presenta con las ciudades de Nogales, en Arizona y México. Una ciudad prácticamente o dos ciudades divididas por una frontera, pero en la que en ambos lados hay lo mismo mexicanos como americanos. ¿Por qué una ciudad tiene mayor orden, mayor organización urbana en contraste con la otra? ¿Por qué se generan empleos mejor pagados en una zona que en otra? Bueno, pues esto tiene mucho que ver con el estudio de la economía institucional. Y un señor llamado Douglas North aprovechó para entender y para estudiar este tipo de situaciones. Douglas North entendió que las reglas del juego importan y hay ocasiones en que los países pues no tienen las mismas reglas y tampoco tienen la misma capacidad para desarrollar a sus sectores. Esto tiene que ver muchísimo con el entorno legal, con el desarrollo institucional y con la macroeconomía. A México le ha costado muchísimo en los últimos años poder resolver el gran problema de la pobreza. Tenemos una terrible deuda histórica con los más desprotegidos porque nuestras instituciones no se han podido consolidar como lo ha sido parte de lo que ha sucedido con otros países. La pobreza en México tiene un componente altamente institucional que tiene que ver con acceso a oportunidades, con mejoramiento de las condiciones educativas, con desarrollo de las oportunidades de igualdad social y sobre todo con acceso a servicios básicos. En este sentido, la política económica genera un entramado institucional que se llama política social. La política social tiene que ver mucho con cómo disminuimos la pobreza, pero sobre todo cómo empoderamos a las personas para que desarrollen sus capacidades y sus habilidades en igual sentido. Esto tiene muchísimo que ver precisamente con el debate de qué provoca que haya países pobres y qué provoca que haya países que sean más ricos que otros. Hay muchas explicaciones al respecto. Y aquí entramos a otro concepto que se llaman modelos económicos. Un modelo económico no es otra cosa más que las reglas a partir de las cuales un país determina cómo organizarse, cómo organizar sus recursos y saber quiénes van a ser los destinatarios últimos de la utilidad que se produzca con los recursos. En este sentido, la política económica es una tremenda herramienta para comprender las consecuencias de las decisiones públicas y cívicas en este país. Por lo anterior, en la siguiente parte, vamos a platicar de los componentes políticos de la economía. Sigan con nosotros, vamos a seguir entendiendo cómo funciona la filosofía económica. Pensemos en este pequeño lápiz. Pensemos que hubo personas que en alguna mina de grafito hicieron un esfuerzo para poder sacar el grafito que lo compone y poder hacer dibujos. Pensemos en la gran cantidad de personas que tuvieron que dedicarse a talar algún árbol o un grupo de árboles para poder tener la madera que lo compone. Y pensemos en las personas que tuvieron que extraer caucho para poder generar este borrador. Una sola persona no puede por sí misma hacer realidad este lápiz. Si tuviera que hacerlo, tuviera que ir a picar a las minas de carbón para sacar el grafito, a extraer caucho de algunos árboles, a talar algunos árboles para sacar la madera. Esto significaría que una persona necesita destinar 57 años para producir un lápiz. Este lápiz es la metáfora y es la unión más clara de lo que el ser humano puede hacer a través del comercio. Y es un tema que en algún momento Adam Smith, el fundador de la ciencia económica, planteaba. Finalmente, la economía es la ciencia que estudia las decisiones, pero también las relaciones entre los seres humanos que se organizan para construir grandes obras.
Lo mismo que pasa con un lápiz, sucede con las grandes catedrales, sucede con las grandes urbes, las grandes ciudades del mundo. Es más, sucede con todo el esfuerzo que tiene que hacer el ser humano para llevar personas a la luna, o lo que está haciendo en este momento Elon Musk, que es tratar de poner a una persona en el planeta Marte. La suma de cada uno de todos estos esfuerzos determinó que fuera posible hacer un lápiz. Y este lápiz en algún momento va a permitirle a un dibujante hacer un cuadro, o a algún poeta escribir algún verso. La suma de todos estos esfuerzos permitió que alguien pudiera escribir sus sueños en un pedazo de papel. Todo gracias al comercio y todo gracias a una economía interrelacionada e interdependiente. Lo que estamos observando es que la economía es también la ciencia que suma, que construye, que muchas voluntades se encaminen a un solo objetivo, el de construir mejores posibilidades para todos. Desde ahí la parte política de la economía es fundamental de comprender. No podemos explicar lo que ha sucedido con la historia si no entendemos cómo los seres humanos han tenido que constituir sociedades y en este sentido diseñar y modelar un modelo económico para su futuro. El primer modelo económico que surge pues es evidentemente el esclavismo. Hay sociedades más fuertes militarmente hablando que otras que doblegan, que dominan a una sociedad determinada, y la mano de obra y la manera en que construyen todas estas grandes edificaciones como las pirámides de Egipto es a través de la esclavitud. Y después, cuando el ser humano va descubriendo conceptos y va entendiéndose a sí mismo, sabemos que la esclavitud es uno de los peores males de la humanidad, pero construimos y constituimos otro sistema, digamos, muy diferente al anterior, que es, digamos, el comunismo primitivo, en el cual los seres humanos se organizan en tribus y una parte de la tribu coopera o se coordina para ir a pescar, para ir a cazar, y otra parte para recolectar frutos. Con el descubrimiento de la ciencia agrícola y de la agricultura, el ser humano comienza a edificar un sistema económico diferente. Pues todo esto se constituye en un conflicto que al final de cuentas se encuentra más o menos por allá, por la época de la Edad Media, un nuevo modelo económico que se llama feudalismo. El feudalismo lo que hace y constituye es que muchos campesinos dan y prestan sus servicios para un gran lord, y este al final de cuentas constituye una fuerza militar que permite defender a un territorio de otros invasores extranjeros. El feudalismo es un sistema injusto, como los dos anteriores, pero también es un avance muy importante en este momento de la humanidad porque permite que las reglas del juego sean un equilibrio entre cooperación y competencia, entre individualismo y colectivismo. Y posteriormente, cuando empezamos a entender y a dominar la ciencia y la técnica, los países comienzan a competir particularmente por hacerse de recursos. Es cuando vemos todos estos grandes imperios de Europa, entre España, entre Inglaterra, entre Francia, que tratan en particular de obtener oro para mantener una gran cantidad de soldados que les permita defenderse de los otros. Europa, si ustedes miran el mapa, es un escenario para que el conflicto surja en cualquier momento. Imperios que están entre ellos mismos vigilándose permanentemente. Pues al final de cuentas lo que hacen es que van y conquistan territorios nuevos. Cristóbal Colón abre una ruta comercial y marítima a un nuevo continente con sociedades totalmente diferentes, como eran las sociedades prehispánicas, los aztecas, los incas. Pero la ventaja tecnológica permitió que los españoles, con menos de 100 hombres en el caso de Cortés, pudieran conquistar imperios tan importantes como el imperio azteca y el imperio inca, quizá dos de los más grandes de la historia de la humanidad. A partir de ahí se desarrolla todo este sistema mercantilista,
porque lo que busca es extraer el oro de estas colonias lejanas, alejadas de la sociedad europea, pero genera también terribles males porque hace una enorme cantidad de arbitrariedades, como matanzas, como una conquista muy compleja que todavía los países de América Latina tratamos de entender. Pues los países, al final de cuentas, con este modelo económico, encuentran y entienden que finalmente nunca van a ganar, porque si todo se trata de ver quién obtiene más oro, al final de cuentas, siempre van a estar guerreando, peleando entre ellos. Y posteriormente encontramos que la técnica y el desarrollo de la tecnología nos lleva a otro sistema de gobierno, a otro sistema económico, que es el capitalismo. El capitalismo se constituye como el paradigma económico más importante en los últimos 200 años. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. El capitalismo es el sistema económico más relevante en los últimos años, particularmente porque entiende cómo se deben de constituir las estructuras económicas entre productores y consumidores. Y como ya lo habíamos mencionado en otras cápsulas, porque tiene una característica muy importante. El sistema de precios permite saber qué es lo que debe de producir una sociedad en determinado momento. En Sinaloa, por ejemplo, nadie está produciendo abrigos porque es una ciudad sumamente calurosa, mientras que nadie produciría paletas heladas en el Polo Norte. Al final de cuentas, cada uno de los sectores y de las sociedades tiene determinadas circunstancias que les permite entender qué y cómo producir en determinado momento. En principios del siglo XIX, cuando existió toda esta revolución industrial, cuando James Watt descubre cómo se maneja y cómo podemos utilizar el vapor para poder mover a una máquina, cuando Alexander Graham Bell descubre las particularidades de la red telefónica e inventa este gran teléfono que construye puentes entre personas entre diferentes distancias, cuando Thomas Alva Edison descubre cómo iluminar las ciudades utilizando una bombilla incandescente, la sociedad empuja de manera muy importante un crecimiento como nunca en la historia. La sociedad industrial permite que rápidamente se produzcan cosas a un costo cada vez menor, algo que en economía y en microeconomía se llaman economías de escala, que es un concepto muy importante para poder ser más eficientes en la producción. Pues bien, parecería que la sociedad y el ser humano ya había encontrado las realidades y cómo podemos ser mejores, digamos, en un contexto determinado. Qué podemos producir y rápidamente la tecnología nos ayudaba a hacerlo más rápido y a un menor costo. Desafortunadamente, existió un terrible problema de desigualdad provocado por lo mismo. No podemos negar, por ejemplo, que en la revolución industrial todavía no teníamos conciencia de los derechos laborales. Había niños trabajando en las fábricas de Londres por allá en 1905, 1910, con menos de una libra al día, trabajando hasta 12 horas, 18 horas. Hubo una extraordinaria cantidad de trabajadores y de obreros que no podían tener asegurados sus derechos. Esta situación llevó a Karl Marx, en algún momento, a pensar que el capitalismo también tiene contradicciones. Y él generó todo un sistema, una estructura económica que en su momento se llamó socialismo. El socialismo es otra de las escuelas económicas que estudiamos quienes nos dedicamos a la economía, pero que también, como el capitalismo, está lleno de contradicciones. Fue en 1917 cuando Vladimir Ilich Lenin encabeza esta rebelión contra el zar ruso, y porque de alguna forma el sistema económico de Rusia era demasiado injusto y creaba demasiados pobres. Y lo que se provocó con todo ello pues es que el mundo por allá por 1950 se polariza entre dos sistemas económicos. Precisamente el 9 de noviembre
cayó en 1989 el muro de Berlín y fue provocado porque el sistema socialista es sumamente ineficiente para asignar y para responder a esta pregunta de cómo los países pueden producir mejor. Y el capitalismo se mantiene en el momento en el que estamos como un sistema económico que ha venido desarrollando mejores soluciones para la humanidad en este momento. Pero no podemos dejar pasar que todavía hay una gran y tremenda desigualdad social en este país y en el mundo. Poco menos del 1% de la población concentra el 80% de la riqueza en la humanidad. Y estamos hablando de que si elegimos 100 personas al azar en el mundo, solamente una concentraría el 90% de la riqueza del resto de las 99. Hablaríamos de que por lo menos 30 personas pudiese acceder a educación, mientras el resto ni siquiera pudiera abrir y leer un libro. Hablaríamos de que el 50% de estas 100 personas estaría constituido por mujeres y de ellas, menos de 10 pudieran acceder a puestos y a espacios públicos o a oportunidades de dirigir empresas importantes en el mundo. El mundo está en una encrucijada. Estamos en medio de uno de los grandes cataclismos de la historia. Por primera vez, una especie como el ser humano tiene la capacidad de modificar todo el ecosistema en el que estamos viviendo. Y esto es a través del cambio climático. Es decir, no solamente traemos consecuencias de la enorme desigualdad social, racial que estamos viviendo, también estamos enfrentando las consecuencias de nuestros actos, de una industria que ha crecido de manera indiscriminada sin entender las complejidades y la necesidad de conciliar el desarrollo económico con la ecología y con la protección al medio ambiente. Esos son los grandes dilemas que en este momento el capitalismo tardío, como le llaman los especialistas, está enfrentando. Pero además de ello, estamos hablando de cómo la configuración del mundo ha cambiado. Anteriormente, los países tenían cierto tipo de ventajas para poder mantenerse independientes y libres. Bastaba tener un ejército y bastaba tener un buen general para mantener protegidas las fronteras. Hoy esto ya no es necesario. No solamente se trata de tener recursos, hay sociedades que no tienen los recursos que tiene México, por ejemplo, y que son potencias económicas, Japón en este caso. Pero estamos hablando de que ahora la concentración está en función de quién mantiene la información. Un solo servidor en un solo estado, en una sola ciudad, concentra los datos de millones de personas en otros países. Esos temas son muy delicados porque les dan una ventaja técnica a todos los países y las empresas que tengan este tipo de herramientas tecnológicas. Así como en su momento los españoles batallaron para poder conquistar a los aztecas, pero los aztecas en su desorganización no pudieron enfrentarlos, estamos viviendo un mundo en el cual pocos pueden dominar a muchos. Tu respuesta, tu pregunta hacia qué es lo que tengo que hacer en este momento de mi vida es encontrar las soluciones a la enorme desigualdad que tiene el mundo y propon a través de un ejercicio creativo cómo vas a resolver las diferencias entre países como México y Estados Unidos. Eso depende de ti, de que como estudiante, joven, ciudadano, enfrentes el reto que te está poniendo la humanidad en este momento. Y ese es cómo hago mejor al mundo.